Sí, es verdad. Horacio Guaraní estuvo preso y la pasó muy pero muy mal, al punto que esta experiencia inspiró una de sus canciones más queridas, una obra que grabó él y también otros grandes del folclore argentino, como los Cuatro de Córdoba y el Chaqueño Palavecino. Cabe aclarar que alrededor de este encarcelamiento de Horacio Guaraní se instaló una gran confusión. Por error de algunos difusores o a veces por la mala intención de gente ligada a ciertos grupos políticos o ideológicos, más de una vez se presentó la canción Coplera del Prisionero, esa que dice «Estamos prisionero carcelero», afirmando que Horacio la había escrito en la cárcel tras haber sido detenido por sus ideas políticas. Esto es totalmente falso, por motivos simples y comprobables. Según datos de Sadaic, la obra Coplera del Prisionero fue registrada el 19 de septiembre de 1966. La letra no le pertenece a Guaraní, sino al gran poeta mendocino Armando Tejada Gómez. Guaraní figura solo como compositor, es decir, como el creador de la música de esta canción. Esté también presente en los versos que Armando Tejada Gómez un día nos trajera para recordarnos que está más preso el que tiene miedo de gritar una injusticia que aquel que está detrás de una reja por haber tenido el coraje de gritar. Y además, un dato fundamental, Guaraní nunca fue detenido por razones políticas o ideológicas. Sí sufrió persecución, amenazas, fue obligado al exilio y hasta padeció un grave atentado con explosivos en su casa de Buenos Aires. Aún así, esta versión de que Horacio fue apresado por sus ideas políticas se instaló en algunos sectores, por error o por mala intención, y corrió de boca en boca hasta el punto que a veces se repite y se discute en tertulias y guitarreadas. Por eso cuando al comienzo te dije que aquel encarcelamiento de Guaraní, que nada tuvo que ver con la política, inspiró una canción hermosa, no me refería a Coplera del Prisionero, sino a otra obra también muy querida por sus seguidores. Además, aquel encarcelamiento ocurrió muchos años antes de que se lo conociera como Horacio Guaraní. En aquellos años era simplemente Heraclio Catalín Rodríguez, un carismático cocinero naval. 1944. Un errante cantor en Buenos Aires. Heraclio, con 19 años, llega a Buenos Aires desde Santa Fe junto a su hermano mayor, Pepe. Pepe consigue un trabajo en los barcos de carga y se interna en el mar. Heraclio, en cambio, tiene otro plan, un sueño: triunfar como cantor de tango. Se instala en el barrio de La Boca, en un cuarto de pensión muy humilde. Sobrevive como puede, come salteado y se desvela mucho. De día trabaja en lo que encuentra, lava copas, hace mandados, cobra cuentas, descarga mercadería. Pero de noche toma su guitarra y su mejor pilcha y camina de boliche en boliche pidiendo un espacio para cantar. Los boliches y confiterías no pagan, solo le permiten pasar el sombrero. Y para el colmo, el público, en vez de mandarle monedas, le manda botellas de vino y de cerveza, una costumbre que hasta el día de hoy se usa para halagar a los buenos cantores de barrio. Pero aunque no lo creas, en esas noches Heraclio tiene más hambre que sed. Entonces hace un acuerdo con los mozos. Les dice: cuando me manden botellas, abrime solo una, a las otras no las destapés y escondelas detrás del escenario. Así que cuando termina la presentación, el cantor guarda la guitarra, junta las botellas sin destapar y le pide al encargado que se las cambie por un plato de comida o por unos pesos. Lógicamente, le pagan menos de lo que esas mismas botellas valieron en la mesa. Esa vida de trabajo y bohemia le deja poca plata y mucho hambre, y sobre todo pocas horas de sueño. Un día, su cuerpo malnutrido y cansado se desploma y termina internado en el Hospital Rawson. Allí los médicos lo componen con medicación y sobre todo con comidas seguidas. Su hermano Pepe lo visita en el hospital y sufre al verlo así, y haciendo valer su posición de hermano mayor, le pone los puntos. Le dice: déjate de joder con la guitarrita, cuando te compongas te venís a trabajar conmigo en los barcos, ahí vas a comer y vas a ganar bien.
Heraclio acepta y a las semanas ya se encuentra navegando en barcos de carga. Pasa por distintos navíos hasta que consigue el puesto de cocinero en un carguero llamado Don Andrés. La mano ya la traía. Desde chico había aprendido a cocinar rico y para muchos en el almacén de sus primos en Alto Verde. Este carguero hace la ruta Buenos Aires-Paraguay mediante la vía Río de la Plata, Río Paraná y Río Paraguay. Y un fin de semana de 1944 deben hacer una parada técnica en Formosa. Es viernes y la tripulación baja a tierra en busca de diversión. Se corre la voz de un baile en la zona donde tocará una orquesta de tango y deciden ir, entre ellos el joven Heraclio. Para hombres que pasan semanas navegando, eso es la gloria, música, tragos y mujeres. Horacio, que de chico se hizo buen bailarín en el local bailable de sus primos en Alto Verde donde trabajaba, llega con una idea clara: encontrar una señorita para sacarla a bailar. Bebe un par de tragos y recorre las mesas. En esos años alcanza con mirar a la dama a la distancia y hacerle la cabeceada. Si ella responde con otra, es porque acepta salir a bailar. Después de varios intentos, una elegante mujer le sonríe y le devuelve el gesto. Salen a la pista. Heraclio la toma de la cintura y encadenan pieza tras piezas, tangos, milongas, pasodobles. No la suelta más. Sus compañeros lo festejan hasta que en un momento lo pierden de vista. Con su labia habitual, Heraclio convenció a la joven de irse juntos a un lugar más tranquilo y privado. Sin embargo, había un detalle sobre esa mujer que Heraclio desconocía y lo pagaría muy, pero muy caro. La noche siguiente se repite la salida, mismo lugar, mismo baile. Apenas llegan, los compañeros le avisan a Heraclio: no busques a la chica de anoche, era la esposa de un gendarme, te batieron y el milico te anda buscando, mejor rajá antes de que se arme el quilombo. Porque los maridos no quieren que le saquen las mujeres, se enojan. Y sí, era un gendarme, si yo le saqué la mujer. Qué mocoso atrevido, 19 años, de un baile. Pero Heraclio decide quedarse. Según él, arreglará la situación. Ubica al gendarme y se presenta para ofrecer sus disculpas. Señor, anoche estaba muy borracho y cometí el error de invitar a bailar a una dama. No sabía que era su mujer. Le pido disculpas, le dice Horacio mientras le extiende la mano derecha. El gendarme toma el gesto como una burla y aparta a Heraclio de un empujón. Esta altanería molesta al joven cantor y reacciona pegándole una fuerte trompada en la cara al gendarme. El uniformado, que estaba mal parado, cae de narices contra el piso. De inmediato la policía del baile rodea a Heraclio. El gendarme se incorpora, tiene la cara raspada, la nariz sangrando y el orgullo hecho trizas. Mientras dos agentes intentan reducir a Heraclio, que les forcejea como un animal herido, el gendarme traicionero desenfunda su arma y le acierta un fuerte culatazo en la cabeza. El golpe tajea el cuero cabelludo al joven cantor. La policía lo esposa y se lo lleva a la dependencia. No conforme, el gendarme presenta cargos. Lo denuncia de agresión a la autoridad y de desfiguración de rostro. La causa se eleva a juicio y lo trasladan a Heraclio a la cárcel de Formosa, un presidio hostil donde cumplen condenas criminales peligrosos de la región. Sus compañeros de barco, que ya se habían marchado, no se olvidan de él y le piden ayuda a la empresa naviera. La naviera intercede ante las autoridades y logra que Heraclio no vaya al pabellón de presos comunes, donde se alojan ladrones, asesinos y violadores. Lo ubican en el sector de reclusos no violentos. Ahí, Heraclio pasará meses a la espera de su juicio. En la prisión, Heraclio mata el tiempo cantando, pero no es el único.
Por momentos el lugar se convierte en un babel de estilos, presos que cantan chamamé, otros que lo hacen en guaraní, algún porteño que llora un tango y hasta se oye a unos norteños que con palmas marcan el tiempo de zambas y coplas. Cada uno busca pasar las horas y sobre todo acortar la distancia con su pago. Cuando cae la noche, los celadores apagan las luces y dan la orden de silencio. Todos obedecen y callan, menos uno. Nadie dice nada, porque él no está preso. Es un ser libre que por alguna razón se aquerenció entre aquellas paredes húmedas. Es un pequeño grillo que durante largas horas musicaliza el pabellón con su monótona melodía. El insecto suele ingresar a la celda de Heraclio y desde allí canta. Para el joven, esto es una hermosa compañía y lo agradece. Ese sonido se instala en su corazón y en su memoria, y así intenta calmar su preocupación por su futuro procesal. Llega la fecha de juicio. Heraclio, fiel a su forma de ser, se había hecho amigo de un sumariante de la policía de Formosa que detestaba a la gendarmería. Según este, los gendarmes se sentían superiores a la policía provincial. Ese sumariante le aconseja a Heraclio que se defienda denunciando al gendarme por abuso de autoridad y uso indebido de arma, porque el gendarme lo había golpeado con su pistola reglamentaria cuando los otros policías ya lo tenían reducido. En tribunales, Heraclio cuenta su versión y sostiene esa defensa tal como le indicó su amigo, pero no alcanza. El juez le hace saber que agredir a un efectivo del Estado es un delito grave y todo indica que pasará un par de años tras las rejas. Heraclio es trasladado nuevamente al presidio en espera de la sentencia. Pero en ese periodo de procesado aún sin condena, Heraclio cumple los 20 años de edad y sin ni siquiera imaginárselo, con esta le llega su salvación. Y así como un uniforme y un par de botas lo habían llevado a la cárcel, sería también otro uniforme de fuerza estatal que lo sacaría de ese lugar. Heraclio es llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio. Y como su situación aún no tenía dictamen, las autoridades piden revisar su caso y la justicia determina que sí puede realizar el servicio militar siempre y cuando cumpla con una caución juratoria. Durante 4 años deberá presentarse cada semana ante una dependencia policial para firmar un acta que corrobore su buena conducta. En su vida, Heraclio nunca se imaginó que un día entraría con tanta alegría a hacer la colimba. En un regimiento de Buenos Aires le dan la función de cuidar los caballos de los superiores, tarea que realiza con gusto y dedicación, hasta el punto que las autoridades le permiten dormir en los establos. Los altos mandos del regimiento le toman cariño y le ordenan no presentarse a firmar las actas policiales. Le aseguran que lo respaldarán. Así, el joven cantor se libra de la pena, pero no del recuerdo. Y se armó un lío, una pelea. Tremendo. Preso a la cárcel de Formosa hace 52 años. El único compañero que había en mi calabozo era un grillito. Toda la noche el grillito que me venía a ver. Qué lindo el grillito. Para mí era una orquesta del alba. Pasan los años, pasan las décadas. Es 2004. Heraclio, ya convertido en un consagrado cantautor bajo el seudónimo de Horacio Guaraní, descansa en Plumas Verdes, su casa de Luján. Es de mañana. El cantor se sienta en su patio para tomar unos mates, cuando de repente un grillo le interrumpe los pensamientos. Su oído fino de cantor y su envidiable memoria le sacuden el recuerdo. Suena igual que aquel grillito que le cantaba en aquella celda de Formosa. Por un instante, la mente de Horacio vuelve a aquella celda. Esa evocación lo estremece, le despierta una emoción rara y, fiel a su estilo, mira alrededor y le habla directamente al insecto y le dice: ¿sos vos, che? Su mente poética se dispara y juega con la idea de que ese mismo grillo llegó hasta su patio para saludarlo.
La emoción es tanta que ese mismo día empieza a escribir los versos de una nueva canción a la cual titula El grillo en Formosa. En esta obra, Horacio cuenta lo acontecido en Formosa, pero como buen caballero decide hacerlo de manera elegante. En vez de decir, me robé una mujer, decide usar una metáfora. Y claro, quise contar aquella anécdota, pero no quedaba bien hablar de un amor de aquel tiempo por el que nos peleamos y qué sé yo. En vez de hablar de mujeres, voy a hablar de guayaba, que robé guayaba. Bueno, grabé la canción. Cuando la escuchó mi mujer me dice, ¿qué pasó con las guayabas? Esta obra se convirtió en una de las más queridas de su última década de actividad, a tal punto que también la grabaron otros grandes del folclore, como los Cuatro de Córdoba y el chaqueño palavecino. Formosa de ayer, violeta de amor, traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayaba. Cuando uno indaga la vida de Guaraní, es increíble la cantidad de anécdotas de este hombre. Yo siempre dije que Horacio no vivió una vida, sino que vivió varias vidas en una sola existencia. Guayabas. Genio. Y él mismo se reía una vez que lo contó en una entrevista, que con el tiempo volvió a Formosa, pero ya convertido en el gran autor y compositor Horacio Guaraní. Y le pasó esto. Y un día vuelvo a Formosa y decían, por primera vez en Formosa. Dice que por primera vez yo estuve preso acá en la cárcel hace como 30 años. ¿Y vos conocías esta historia? Comentámelo aquí abajo, que te leo con mucho gusto. Ah, y un detalle muy importante, no olvides suscribirte a este canal, porque de esa manera nos ayudas a seguir produciendo este tipo de contenido. Mi nombre es Matías Ángel y esta fue otra edición de Tucumán Radio. Y si sos fanático de Horacio Guaraní, mira este video, donde vas a descubrir una parte de su vida que es increíble y desconocida. Te mando un gran abrazo.